¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal, chicos? Bienvenidas a D-Rocks, el canal YouTube dedicado a hard rock ochentero. Hoy quería presentaros algunos discos que fueron publicados en el año 1987. Yo creo que 1987 es un año importante en el género art, rock, glam, metal. Por eso he querido dedicarle un episodio, digamos, un video especial a ese año en concreto. 1987, pues, es el año de unos discos muy importantes del género. Creo que pertenece a la era dorada, ¿no? Del Golden Age de, de estos, de este género, el glam metal. Y 1987 es realmente un año muy importante con muy grandes discos. Luego 88, 89 también fueron muy buenos, pero yo creo que 87 es como un año muy especial. De hecho, hay una banda que sacó un disco hace un par de años, en 2023, se llama Steel Panther. Este disco es On The Prowl, es ese disco, y hicieron una canción que se llama 1987. Es una canción un poco homenaje a estas bandas que les encantaba, como Guns N' Roses, Dokken, Whitesnake, Poison. Y y en la letra, pues hay unas cosas que me llamaron la atención. Os las voy a leer y las voy a traducir también después. Perdón mi inglés, que no es muy allá. 1987, I never wanna leave you. When you told me I was in my prime, why didn't I believe you? And the music scene will never be the same, but I didn't realize that things could get this lame. Lo que significa, traducido al castellano, es 1987, no quiero dejarte nunca. Cuando me dijiste que estaba en mi plenitud, ¿por qué no te creí? Y la escena musical nunca volverá a ser igual. Pero no me di cuenta de que las cosas pueden ponerse tan mal. Y más adelante, al final de la canción también dice, 1987 will forever be the year when guys wore more lipstick than girls and no one seems to care. And the music we worshipped will live on, even after all our heavy metal heroes are gone. Lo que significa 1987 será para siempre el año en el que las chicas usaban más pintalabios que los chicos y a nadie parecía importarle. Y la música que adorábamos vivirá incluso después de que nuestros ídolos, héroes del heavy metal se hayan ido. Creo que es un homenaje súper bonito. La canción es súper chula, por cierto. El disco está guay. De hecho, Steel Panther es un grupo que nació en los 90, pero es un poco que pues mantiene un poco el legado de todas estas bandas, el glam metal de la época, ¿no? En plan excesivo, con letras explícitas, pero es un grupo muy gracioso también. Tiene unas puestas en escena muy chulas y tiene una canción con bastante interesantes. Pero eso significa también que si este grupo, que realmente es que revive esta escena con un estilo musical muy parecido a lo que se hacía entonces, si hace una canción con este título, 1987, significa que finalmente ese año, 1987, fue un año muy importante en la música del género. Entonces yo os he preparado una lista de discos que considero que fueron muy importantes para mí y dentro del género. Obviamente no son todos los discos que salieron en 1987, obviamente, pero yo creo que son discos para mí representativos de lo que fue la escena en aquella época, ¿no? Y vamos a empezar. Entonces, primero, pues, un grupo que me encanta y es el primer disco de esta banda, es Faster Pussycat. Es el álbum debut. Me encanta este grupo, me encanta sobre todo su rollo musical, es un rollo muy sleazy que empezaba a salir en aquella época con Elegance y tal, Junkyard también. Pero este disco es el primer disco que sacaron, me encanta. Don't Chase That Sound, Bad Fruit Roll, Cat House, Babylon,
son temazos, son todos temazos rock and roll, no hay ni una balada en este disco. Pero me encanta su look, son súper guays, me encantan. Muy buen disco, los Faster Pussycat, el primer disco. De hecho, todos sus discos son muy buenos, los tres primeros discos, Wake Me When It's Over, Whipped, el tercero también son tres discos muy, muy, muy guays. Así que, primer disco muy importante de Faster Pussycat, primer disco, guay. Luego está este disco, un grupo británico, Cult Electric, salió en 1987, un grupo inglés, es normalmente de la escena angelina, digamos, pero es un disco importante, con canciones muy famosas como White Flower, Bill Devil, Love Remember Machine, obviamente, y sobre todo también la versión que hicieron de Steppenwolf, Born to Be Wild. Era un grupo que era muy rollo un poco new wave, rock un poco gótico y tal. Y con este disco ya el sonido se hace más rock, más hard rock, rollo AC/DC, por ejemplo. Luego ya pasa cuando el siguiente disco que sacarían, que es el mejor, que con el que tuvieron más éxito, que es Sonic Temple, ya será un rollo más, mucho más hard rock, ¿no? Pero este disco, con este disco tuvieron bastante éxito también. Muy buen disco, sin ninguna duda. Luego pasamos a un grupo, White Lion. White Lion es el segundo, Pride, es el segundo disco de esta banda. El primer disco se llama Fight to Survive. A ver, este disco tuvo mucho éxito, sobre todo por dos canciones, que son Wait y la balada When the Children Cry. A ver, este disco está bastante bien, a mí me gusta bastante, es muy glam y tal. A ver, este disco también, este grupo tuvo mucho éxito también, a ver, no es una crítica, pero la verdad que vamos a hablar ahora de ello, vamos a abrir un pequeño paréntesis, porque el cantante Mike Trump era un efebo, vamos a ver, aquí se le ve un poquito ahí la cara, ahí es este, guaperas. Y verdad que en aquella época, pues muchos grupos, los miembros de las bandas, pues, eran súper guaperas, y eso, cuando tenías un miembro de un cantante, un guitarrista o tal, músico guapo, y además tenías unas canciones así guays, e incluso si tenías una balada, pues tenías ya el disco de oro asegurado casi. Y ahora que en aquella época, pues la verdad que había unos grupos con unos miembros súper guaperas. Pues más grande, White Lion, por ejemplo, el cantante, Sebastian Bach de Skid Row, cantante también, y las super guaperas, que Winger, cantante Winger, era un efebo total. John Bon Jovi, obviamente, muy guapo. Vince Neil, ¿quién más? David Coverdale, también era un hombre súper sexy y tal, súper guaperas. Y cuando era el cantante, pues eran los músicos. Por ejemplo, pues pienso en George Lynch, Dokken, era súper guapo, el tío. Nicky Six de Motley Crue, era un tío bastante guapo. Robin Crosby de Rat, por ejemplo. Nino Bettencourt también, súper guapo, ahí de guitarrista de Extreme. Entonces, esto era como un plus, un grupo, y ahora que y las discografías lo habían tenido perfectamente. El público, mayoritariamente, de estos grupos eran chicas. Cuando ves los conciertos, imágenes conciertos de estas bandas, está lleno de chicas súper guapas. Entonces eso, pues, hacía vender muchos discos, inevitablemente. De verdad que todos los grupos clásicos, Dio, Twisted Sister, y también Metallica luego, pues criticaron todo esto, este rollo poser. Metallica, recordemos el vídeo de, creo que es One, con Lars Ulrich ahí, con un juego de dardos, con la foto de Kip Winger.
bastante deplorable, por cierto. Odiaba los Pulsar. Pero bueno, la verdad que cuando, claro, yo he sacado aquí para comparar, evidentemente, que cuando comparas esto, esa es la foto detrás, la contraportada de Kill 'Em All, Metallica, y ves esto, comparas con esto, ese es de Dragged In, de primer disco de Poison, pues claro, entiendo que, bueno, se mosqueaban, ¿no? Sobre todo cuando veían que todos estos grupos tenían un éxito, pero brutal, ¿no? Pero bueno, Metallica luego, sobre todo Lars Ulrich, se hizo amigo de tipos de esta onda del Sunset Strip y se le veía bastante a menudo por el Rainbow, el famoso bar grill de Sunset Boulevard. Por ejemplo, Ron James Dio también criticó, bueno, dijo que Poison, bueno, el hard rock había muerto a finales de los 80 por culpa de Poison, ¿no? Y Twisted Sister, bueno, Dee Snider, mejor dicho, criticaba también todos estos grupos que hacían baladas y todos estos grupos que de moda con nombres que empezaban por la letra W, como Winger, por ejemplo, o Warrant, White Lion, en este caso. Pero bueno, era así, era que, pues, entiendo que estos grupos, pues, apostaban más por la música, porque físicamente, pues, no eran muy agraciados, ¿no? Y entonces, pues, entiendo que de alguna manera, pues, había ciertos celos también por ver estos grupos triunfar vendiendo millones de discos y cuando ellos, pues, remaban un poco para tener éxito, ¿no? Y, y entonces, por eso, pues, Mike Trump era uno de estos chicos súper guapos de aquella época, ¿no? Pero bueno, este disco, aparte de esto, pues es bastante chulo, con canciones como digo, aparte de Wait y When the Children Cry, pues Hungry, Only Nights, Tell Me, son buenas canciones. Vito Bratta era un buen guitarrista también, rollo un poco, pues sí, George Lynch, Eddie Van Halen, y de repente este tío, pues, desapareció. Mike Trump sigue dando conciertos, por aquí, por allá, cantando canciones de White Lion y también sacó discos propios, pero bueno, tampoco les sigo mucho. Pero bueno, buen disco, segundo disco de la banda. Ahora vamos con Dokken, Back for the Attack. Muy buen disco de la banda, Don Dokken y George Lynch. Un disco con la primera canción, Kiss of Death, el arranque es absolutamente demencial, es brutal, pero tiene canciones muy guay, Heaven Sent, Standing in the Shadows, So Many Tears, Burning Like a Flame y Dream Warriors también, de la banda sonora de Pesadilla en Elm Street número 3, si no recuerdo mal. Sí. Don Dokken, bueno, he visto hace poco un vídeo, porque bueno, Don Dokken y George Lynch no se dan bastante mal, pero bueno, he visto recientemente unos conciertos, estaban ellos dos ahí, se ve a Don Dokken bastante cansado, tiene más de 70 años el tío, y se le ve sentado y al lado de la batería durante un solo de George Lynch, y el tío está como, madre mía, qué nivel de guitarrista, ¿no? Dokken, un grupo que estoy redescubriendo ahora, sobre todo los discos más recientes, de los 90, y tiene discos súper chulos como Razor Slate, que es un muy buen disco, por ejemplo, Dysfunctional, excelente disco también. Pero bueno, creo que Under Lock and Key, Tooth and Nail, Back for the Attack son discazos, muy buenos discos. Breaking the Chains es el disco debut. Bueno, sí tiene canciones, pero no me llega del todo, ¿vale? Yo creo que realmente es a partir de Tooth and Nail donde realmente el grupo ya despega, ¿no? Sacaron un disco hace un par de años, si no recuerdo mal. Pero bueno, yo creo que ya Don Dokken se le ve bastante cansado, ya no, su voz ya no da para más. Así que no creo que saque más discos. Pero bueno, me conformo con estos. Y los discos noventeros y ochenteros son realmente muy buenos. Excepto quizás el Shadowland, que es un disco, es el disco grunge
como todos los grupos de esta época, como Kiss, Motley Crue y compañía, o Warrant incluso, pues se vieron absorbidos, ¿no? por ese movimiento y que les robó su esencia, ¿no? Un poco, y intentaron adaptarse a estos sonidos, pero fatal. Así que recomiendo, si quieres escuchar Dokken, pues Tooth and Nail, On the Lock and Key, Back for Attack, Dysfunctional, por ejemplo, Aerosmith Slave también, excelente. Pero este disco es brutal. Ahí estaba en una forma estupenda. Un gran disco de Dokken. Ahora vamos con Dio, Dreamy World. A ver, es un disco. Viene después de Sacred Heart, que para mí es uno de mis discos preferidos de Dio. El Dreamy World le tenía un poco manía y lo escucho mucho últimamente y es un muy buen disco. Dreamy World, Sunset Superman, All the Full Sail Away, es brutal. Making in the Rain, Could Have Been a Dreamer, muy chula. Es un disco bastante redondo. Mucho mejor que el siguiente, Lock Up at the Walls. Pero bueno, inferior quizás a efectivamente Sacred Heart, The Last in Line y Holy Diver, obviamente. Pero es un disco muy sólido, muy bueno. Un buen disco de Dio. Sí, sin ninguna duda. Dreamy World. Otro disco de un grupo que, bueno, yo soy muy fan de este grupo, pero bueno, aquella época, los 80, pues para mí no es la mejor, obviamente. Estamos hablando de Kiss, Crazy Nights. A ver. Ese disco lo he escuchado mucho, sobre todo porque a mi hijo le gustaba mucho, ¿vale? A ver, es la época de Kiss ochentera, sin maquillaje, sin nada. Yo sé que hay gente que es súper fan de aquella época, entonces tampoco voy a criticar mucho. Yo no soy muy fan. Hay cosas muy buenas, muy buenas. Cada disco tiene algo que no está mal, pero los discos enteros no son muy allá. Lick It Up, para mí, a ver, realmente de la época de sin maquillaje. Los mejores discos yo creo que son Lick It Up. Hot in the Shade, me gusta bastante, aunque ese ya haya sido mal producido, yo creo, no es mal disco. Sin embargo, Animalize, Asylum, tienen canciones muy chulas, pero Animalize, First in the Night, por ejemplo, Asylum, no me llega mucho. Y luego pues viene Crazy Night, bueno, pues un disco ya que abraza realmente la causa, el glam metal totalmente, con teclados, cosa muy raro, ¿no? En Kiss. Bueno, no es un disco que... Fifth in the Night no está mal, Crazy Nights está guay, bueno. When Your Words Come Down, bueno. Pero no es un disco... A ver, es Kiss, hablamos de Kiss, no estamos hablando de un grupo cualquiera. Y en el 87, pues hay grupos que han sacado discos enormes. Entonces, de Kiss se espera algo mucho más. Pero aquí los 80, pues como abrazaron la causa del glam metal, pues perdieron también un poco de su esencia, rock. Qué lejos están los tiempos de Hotte Van Hell, por ejemplo, ¿vale? Entonces, este disco, pues, muy regulero, sinceramente. Pero bueno, es Kiss. Yo soy muy fan, así que bueno, pues, okay. En 87 también, pues, lo hemos comentado en otro vídeo anterior, salió, pues, el Girls, Girls, Girls de Motley Crue, ¿vale?
el cuarto disco de la banda. Es un disco que ya comenté, os remito al especial Motley Crue que hice previamente. Es un disco cuando lo tuve, pues era muy fan, pero yo creo que tiene bastante carencias. Es un disco, al final, a Theatre of Pain ya mostraba ciertos signos de falta de inspiración después de los grandes Too Fast for Love, Shattered the Devil. Yo creo que Girls, ya el grupo físicamente no está en una forma olímpica. Nicky Six tiene serios problemas de drogas y tal, Mick Mars también. Bueno, están todos bastante ya hechos polvos. Entonces, el disco, pues, no está mal, pero yo creo que las dos primeras canciones, White Side, Girls, eclipsan, o esconde, mejor dicho, pues sí, el resto, porque el resto es bastante regulero. No entiendo la versión live de J. Rock, la décima canción, última canción, no lo entiendo muy bien. Dancing on Glass, Bad Boy Boogie, Nona, Something for Nothing. Your I Need, balada, no está mal, pero no está al nivel de Home Sweet Home. Es un disco ya que, bueno, sobre todo como lo que vamos a ver después, pues se ve un grupo ya superado por otras bandas, y sobre todo una banda, que iba a ser muy rival, porque hubo fricciones entre Vince Neil, por ejemplo, y Axl Rose, que casi se organizó en un ring, ¿no? Una lucha entre los dos, ¿no? Una pelea, ¿no? Lo que se llama fatal. Y este disco, Girls, pues, a ver, tuvieron mucho éxito con este disco, es cierto. La verdad que Girls, Whiteside era un grupo que sabía venderse muy bien. Y entonces, pues, tuvieron mucho éxito. Pero yo creo que musicalmente este disco es muy inferior a los tres primeros y a Dr. Feelgood también, sin ninguna duda. Pero bueno, como soy fan, pues no soy muy objetivo, pero la verdad que tengo que reconocer con el tiempo, he visto que efectivamente que este disco no es muy... no es, no es tan bueno como yo pensaba cuando lo compré, cuando salió. Hace el año pasado creo que fue Phil Lewis de Elegance que le puso a parir, bueno, se puso a caldo a Motley Crue y hizo referencia a este disco que le pareció lo peor, muy malo, en fin. Bueno, malo no es, no es el mejor. Un disco importante para mí es el Permanent Vacation de Aerosmith. A ver, disco que a mí, bueno, fue mi primer disco de Aerosmith. Es un disco que le tengo mucho cariño, me gusta este disco, bastante. Yo antes de este disco, pues Aerosmith, pues la verdad es que, excepto la canción, bueno, la versión que hicieron con Run DMC, The Walk This Way, no estaba muy metido en Aerosmith. Y este disco lo descubrí gracias a una chica que conocí, pero fue el año siguiente, el 88, en la Cala de Finestrat, al lado de Benidorm, una chica americana que estaba de Carolina del Sur, que me hizo escuchar este disco en su Walkman en la playa y otros dos discos también que vamos a ver luego a continuación. Y obviamente pues me enamoré de esta chica, obviamente. Pero me enamoré de este disco. De hecho, la primera canción que me hizo escuchar fue Angel, la balada. Muy bonita balada. Pero este disco me encanta. As Done Time, Magic Touch, Ragdoll, Dude Looks Like a Lady, St. John, On Marine Jury, Permanent Vacation, Down. Me parece un disco bastante sólido. Ahí, evidentemente, pues recurren a Desmond Child, el famoso compositor, tal. Es el disco que les va a volver a meter un poco en la rueda y gracias a este disco ya vuelven a tener éxito, ¿no? Luego ya vendría Pump,
Get a Grip, donde ya vuelven a ser superstar, ¿no? Este disco fue producido por Bob Rock, ¿ya? Entonces, a mí me gusta este disco, me gusta la portada, me gusta todo, me encanta. Y tengo mucho cariño a este disco. No es el mejor de Aerosmith, no es Rocks, estoy en Attics, pero me gusta, le tengo mucho cariño. Y ya pasamos a las cosas serias, ya, porque 1987 fue un año brutal. ¿Por qué? Pues primero, por esto. Histeria, de Leppard. Este disco, este CD, fue el primer CD de hard rock que compré. Primer CD, antes tenía vinilos. Ese es el primer CD que compré. Y este disco sonó, pero centenares de veces en mi casa. A ver, yo soy más fan de Pyromania, es el disco anterior. Pero el disco fue brutal. Y fue realmente el disco que no sé cuántos millones de copias habrá vendido este disco. Y es un disco bueno. Yo prefiero Pyromania, me parece mejor. Pyromania fue el disco que realmente ya empezó a abrirles las puertas a Estados Unidos, y esto ya fue el disco realmente cumbre, ¿no? que les dio realmente el éxito internacional, mundial. Woman, Rocket, Animal, Love Bites, Put Some Sugar on Me, Armageddon It, Gods of War, me encanta Gods of War, Don't Shoot That Gun, Run Riot, Hysteria, brutal Hysteria, Excitable, Love and Affection. Wow, es un disco, a ver, es un disco muy super producido por Mutt Lange, sabemos, productor también que había sido productor de los Cars, por ejemplo, y también de Bryan Adams. Época, de hecho, cuando escuchaba el disco de Bryan Adams de aquella época, el sonido suena muy parecido. Pero es un disco mítico, icónico también. Yo les vi hace un par de años con Motley Crue en Madrid. No me entusiasmó el concierto, tengo que reconocerlo. Pero este disco, y Pyromania y High and Dry, son tres grandes discos de hard rock. Ahí quizás este fue el último gran disco de Leppard, ya, porque luego ya Adrenalize ya es como demasiado ya art pop comercial, que ya, bueno, algunas canciones también, pero ya no me llega tanto. Pero este fue un gran disco del 87, sin duda, uno de los grandes discos de 1987. Y recuerdo que estaba con mi novia de aquella época, no sé, en casa de una amiga y tal, suya, y dije, tengo que ir al centro y tal, porque quiero comprarme un disco. Era ese disco. Y me dijo ella, pero ¿qué? Cómprate un disco. Era como algo, ¿qué haces? ¿Comprar un disco? Pues sí, sí, sí. Y comprar discos, seguir comprando discos. Muy importante. Este disco, bestial. Es un disco atemporal, es alucinante. Me encanta la portada. Gran disco del 87. Uno de los grandes. Otro disco importante, del 87, que a Nicky Six le parecía aburrido, porque fueron de gira con ellos, pero lo siento Nicky, pero ellos sí que tuvieron un number one, hit number. Ese disco es este, Whitesnake. Disco absolutamente brutal de David Coverdale con John Sykes, que falleció recientemente. La guitarra, luego evidentemente cuando ve vídeo de todo, de estas canciones, pues hay otro line-up con Rudy Sarzo, con Adam Vandenberg, porque bueno, David Coverdale es un tío que, bueno, pues le gusta cambiar de line-up constantemente. Es un disco mítico del 87
y no solamente musicalmente, también a nivel de vídeos. Eh, ¿Quién no habrá visto los vídeos famosos de estas canciones de Still of the Night o Here I Go Again o This Love con Tawny Keating, ¿vale? La que sería también mujer de David Cordell. Esta chica ahí bailando ahí sobre unos jaguars blancos ahí. Es un disco mítico, con vídeos míticos, canciones míticas de aquel año. De hecho, Steel Panther en este disco, la canción 1987 hace referencia a Coverdale y ella, a Tony Keating. Porque son míticos de aquella época. Están asociados a aquel año, a aquel momento. Es así. Y ese disco es brutal. Otro disco que me hizo descubrir mi novia de la Cala de Finisterre americana, Carolina del Sur, Crying. Canciones brutal, Crying in the Rain, Bad Boy, Still of the Night, Here I Go Again, Give Me All Your Love, This Love, Tune of the Night, Straight for the Heart, Don't Turn Away. Es que es un discazo total. No es, no el mejor disco del 87, pero probablemente uno de los 2 o 3 mejores, sin duda. Ahí David Coverdale estaba pletórico. Luego hicieron Slip of the Tongue con Steve Vai, la guitarra. No está mal, buen disco también, pero este es un 10. Y bueno, pues la obra maestra del 87, como no, quería, bueno, ponerlo como el último disco, pues este. Appetite for Destruction, obviamente. Guns N' Roses, como no. Como no. es que 87 es Appetite for Destruction, sin una duda. Disco impecable. No voy a hablar no voy a hablar mucho de este disco porque todo el mundo lo conoce, entonces es un poco... ese disco lo descubrí gracias también a mi chica americana, que me lo puso en la playa, en su Walkman, y fue el shock inmediato, con Welcome to the Jungle, Paradise City, Shadow Mine. Pues dije, pero ¿esto qué es? Eso me cambió la vida. Forever. Forever and ever. Forever and ever. Todo este disco es maravilloso. Todo. Y recientemente he visto imágenes de concierto, creo, de la gira de Guns N' Roses que están haciendo ahora. Estas imágenes de Axl Rose intentando cantar, no sé si la You Could Be Mine o tal, que no llegaba, no. Bastante patético. Creo que lo he comentado alguna vez, pero es una pena bueno, que se ridiculicen de esta manera. Yo creo que ya Roses, yo creo que están haciendo giras cada 2 o 3 años para hacer caja. Sueltan alguna canción recalentada de los años de Chinese Democracy, más o menos, y es cada cual peor, que no aporta ya nada, sinceramente. No aporta nada, por lo menos Slash, Duff McKagan, bueno, pues tienen la carrera paralela, sacan sus discos y bastante buenos, dignos. Axl Rose, ¿qué hace? Nada. Solamente cantando, haciendo gira y ya está, y cobrando. Porque imagino además, porque no sé si todos los derechos son suyos. En aquel momento eran suyos, se había apoderado del nombre de la banda. Os remito al libro de Slash sobre eso. Así que es lo único que hace. Pero bueno, ese disco, bueno, y Lies también, que llegaron un poquito más tarde, fueron para mí discos tótems. Eran mejor para mí. Me cambió la vida, solamente. Así que eso. Y nada más.
También había un disco que quiero comentarlo porque es un disco para mí que fue importante, que era un poco, era hard rock obviamente, pero era totalmente fuera de esta onda americana o angelina. Este disco de Gary Moore, Wild Frontier, que salió en el 87. Y le tengo mucho cariño a este disco. Eh, es un disco cuando salió, lo escuchaba muchísimo. Over the Hills and Far Away, Wild Frontier, A Fright on My Mind, esta versión ahí, súper chula. Stranger in the Darkness, maravillosa también. Johnny Boy. Un disco que escuché mucho. uh, de Gary Moore. Me acuerdo, lo había grabado una cinta y me fui en 87, verano también había ido con los amigos y no paraba de sonar ese disco, me acuerdo, en radio cassette, en magnetofón. Y entonces entonces por eso lo quería mencionar también. Un buen disco 87, Wild Frontier de Gary Moore. Y nada más por hoy. Espero que os haya gustado este pequeño repaso a estos discos del 87 que fueron para mí muy importantes. Y yo creo que fue un año estupendo musicalmente. Hombre, yo creo que 88, 89 y 90 fueron años muy buenos también. Hay, de hecho, muchos grupos que empezaban, sacaron también siguientes discos, discos también de Elegance, 88, 89, un montón de discos, muchos que salieron después, pero 87 fue un año realmente mítico, yo creo. Y por eso quería hacer este episodio muy especial sobre ese año. Espero que os haya gustado y nada, os digo hasta la próxima. Chao, chao.